En Ecuador, sobre la eutanasia, muerte asistida o derecho a morir, hay varios proyectos de ley tramitándose en el Congreso por orden de la Corte Constitucional para saber los retos que enfrenta el país para detener el avance de esta práctica en el 2026. Estamos conectados con el abogado Víctor Valle, vicepresidente de la Fundación Dignidad y Derecho. Doctor Valle, bienvenido a EWTN Noticias. Buenos días, Natalia, y a toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio. Doctor Valle, ¿cuál es su balance sobre la eutanasia en Ecuador en 2025? Bueno, en primer lugar, mencionar que la eutanasia en el Ecuador tiene como antecedente la sentencia 6723-IN de 2024 de la Corte Constitucional, en la que se despenalizó el delito de homicidio. Esto es importante saber porque ya en el 2025 lo que tuvimos fue la presentación de los proyectos de ley y el aboco de conocimiento de la Asamblea Nacional, en este sentido de la Comisión de Salud, sobre los proyectos de ley para regular la despenalización que la Corte Constitucional hizo sobre el delito de homicidio en los casos de eutanasia. Esto me permite hacer el balance. ¿Por qué? Porque existen proyectos de ley presentados que hablan más bien de que existe un supuesto derecho a la muerte digna, un supuesto derecho a la eutanasia en sí, e incluso promoviendo el suicidio asistido, que está en palabras textuales en el proyecto de ley que ha presentado, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. Entonces, ahora más bien el balance y el reto y lo que está haciendo la Comisión de la Salud es recibir a expertos para recibir estos aportes, estas críticas a los proyectos de ley, porque se están apartando de lo que ha dicho la Corte en su sentencia, ¿no? Que es que la eutanasia no es un derecho. La Corte expresamente estableció que se despenalizaba el delito de homicidio en unas circunstancias particulares. Eso dista mucho de lo que varios proyectos de ley que se presentaron promueven actualmente y están proponiendo actualmente, y es declarar a la eutanasia como un derecho, ¿no? Doctor Valle, ¿y cuál es su opinión sobre este proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo de Ecuador sobre la eutanasia? Bueno, y en primer lugar aclarando que no es un tema de si estamos a favor o no de la eutanasia en la discusión técnica de la Asamblea, sino más bien de que el proyecto de ley se aparta del espíritu de la sentencia, ¿no? Existe el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo que concibe a la eutanasia, como ya he dicho, como muerte digna, no toma en cuenta el derecho a la objeción de conciencia de los médicos, que sí lo reconoció la Corte Constitucional, y además extiende el alcance de la sentencia, incluso despenalizando de facto el suicidio asistido. Esto no es una crítica que hace solamente Dignidad y Derecho. También algunos expertos, incluso de las propias instituciones públicas, ya han comparecido en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional alertando sobre estas inconsistencias del proyecto de ley. Entonces, sí ha recibido muchísima crítica, no por estar a favor o en contra de la eutanasia, sino porque se está fragilitando aún más el sistema de salud pública, ¿no? Sabemos nosotros que tenemos una ley de cuidados paliativos con muy poca cobertura. El Ecuador tiene ya aprobada esta ley, pero sin embargo los pacientes en menos del 10% pueden acceder a cuidados paliativos. Entonces estamos hablando de una red de salud pública en que el debate de eutanasia puede resultar incompleto e incluso riesgoso para los grupos más vulnerables. En ese sentido, sí existen, por ejemplo, alternativas y proyectos de ley como el del asambleísta Camilo Salinas, que es el único médico que ha propuesto un proyecto de ley para regular este tema, que más bien sí regula y cumple lo dicho por la Corte Constitucional. Doctor Valle, ¿y cuáles son los otros proyectos de ley en la Asamblea Nacional y qué es lo que proponen? Sí, está también el proyecto que ha propuesto la asambleísta Marcela Holguín, que igual se habla del derecho a la eutanasia. En este sentido, también recibió críticas, por ejemplo, de un experto argentino de derecho sanitario, y en la Asamblea Nacional ya recibieron críticas. Y también está el proyecto de ley del asambleísta Salinas, que habla más bien de respetar la autonomía y la voluntad de los pacientes y sobre todo cuidando a los grupos más vulnerables. Entonces, en este sentido, el proyecto del asambleísta Camilo Salinas cumple lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional en el sentido de regular la voluntad y la autonomía de los pacientes, porque en este proyecto también asume en este sentido que ese es el pilar sobre el que se debe sentar toda regulación sobre esta práctica, la voluntad y la autonomía de los pacientes, lo que no hace el proyecto de Marcelo Holguín o el proyecto de la Defensoría del Pueblo, que incluso habla de eutanasia involuntaria o avoluntaria, ¿no? Y desde la Fundación Dignidad y Derecho, ¿cuál es la propuesta que llevan al Congreso, doctor? Sí, a ver, cuando se habla de derecho a la salud, derecho a la vida, las leyes no deben improvisarse. Es decir, tiene que haber siempre
normas claras, un sistema de salud fortalecido y sobre todo tienen que tener base en la técnica y en la experiencia internacional. Es decir, incluso en países con sistemas de salud muy robustos, Países Bajos, Canadá, etcétera, la eutanasia ya representa el 5% de las muertes de cada año. Es decir, se necesita una regulación muy estricta y muy técnica sobre esto porque si no se está frente a lo que puede pasar en las experiencias internacionales. Entonces, la propuesta es simplemente acatar el criterio de la Corte, pero no hablar de que la eutanasia es un derecho, e incluso exponiendo a los grupos más vulnerables. A la audiencia, por ejemplo, se le puede decir, ¿qué se le puede decir a una persona que tiene una discapacidad severa, por ejemplo, a una persona con problemas de salud mental, a una persona, o sea, simplemente en un sistema de salud tan frágil, se pueden favorecer más bien intereses de aseguradoras, intereses de familiares que, bueno, pues ya quieren descartar ese derecho a la dignidad que tienen todos los seres humanos por el hecho de serlo. Entonces, la regulación tiene que ser muy técnica y sobre todo enfocada en los más vulnerables. Doctor Víctor Valle, muchísimas gracias por la entrevista y su explicación. Gracias a ustedes.